Cuando se conoce el mundo espiritual, creo que a todos les fascina. Tiene que ver con el intento que tienen los poderosos o aquellos que acceden al poder de controlar el destino. Mientras no entre en conflicto, digamos, la creencia del gobernante con la creencia del soberano, no pasa nada. El tema es cuando entra en conflicto, como pasó en otras épocas de la historia. Yo soy coaching, digamos, de político, para hacerlo más fácil. Siempre que una persona está en un lugar, la carga emocional, mental y energética de la persona queda. Esto pasa para una casa o para una casa de gobierno. Yo fui tapa en el New York Times, donde decía la bruja, el titular de la tapa era la bruja de Menem. Le iba a ayudar a alcanzar la vicepresidencia si lograba que el espíritu de Evita penetraba en el cuerpo de Isabel y toda la personalidad de Evita era transferida en la propia Isabel. La profecía del hombre gris es algo que escribió Benjamín Solari Parravicini hace muchos años. Él recibía información, hacía sus dibujos, psicografías y ponía la temática o lo que iba a pasar. Hasta ahora todo lo que ha dicho se ha cumplido. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a otro especial dominguero en Todo Noticias. Hoy vamos a hablar de la relación entre los presidentes o el poder mismo y el misticismo o lo esotérico. Y por eso estamos acá. Este es el Club del Progreso. Estamos en la calle Sarmiento, al 1300, en la ciudad de Buenos Aires. Para que se den una idea, acá estuvieron 17 presidentes. Sin ir más lejos, por ejemplo, en esta mesa reposaron los restos de Leandro N. Alem, entre otra gran cantidad de presidentes. Así que vamos a avanzar por acá para empezar con el programa. Me va a estar acompañando a lo largo de toda esta hora, nada más y nada menos, la persona que ustedes seguramente conozcan, es el señor Mario Marquich. ¿Por qué vamos a estar con Mario? Porque justamente él entrevistó a muchos presidentes y entiendo que estamos en un lugar en donde mi amigo personal, Mario Marquich, se debe sentir cómodo porque veo que ya ha tomado asiento. Marito, hola. ¿Cómo andás? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Sí, muy bien. ¿Eso me pertenece? Sí, cómo no. Qué amabilidad. Doble y negro, ¿no? Sí, señor. Marito, le explicaba recién a la gente la idea del programa de hoy. Sí. Y es hablar un poco esta, voy a decir, extraña relación que hay entre el poder y el misticismo o lo esotérico. ¿Qué relación le encontrás vos a eso? Bueno, lo esotérico es como que navega entre la religión y entre... Bueno, es una cosa entre la ciencia, de tal modo que está presente desde el fondo de los tiempos en las actividades humanas y sobre todo está muy relacionado con el poder. Porque en mi opinión tiene que ver con el intento que tienen los poderosos o aquellos que acceden al poder de controlar el destino. Creo que todos los poderosos por lo menos no lo desechan como alternativa. Entonces ahí es donde aparecen los intercesores, los intermediarios, aquellos, llamale brujos, llamale esotéricos, tarotistas, las distintas mancias, ¿no? Desde nigromancia, cartomancia, las brujas, en definitiva, armonizadores, como se les dice más modernamente o en estos tiempos, pero todos ellos tienen el sesgo fundamental de que son como ruedas de auxilio en determinado momento por la posibilidad concreta que tiene el hombre de poder de querer no solamente acceder al poder, sino después mantenerse en el poder. Si es posible, averiguar a través de los augurios qué pasa en el futuro, qué pasará en el futuro, y todo eso le otorgaría, a mi juicio, a la gente que dirige la posibilidad de hacer efectivo ese deseo que tienen todos los hombres de controlar el destino. Te he visto entrevistar gente muy poderosa del ámbito empresarial, del ámbito político, presidentes, gobernadores, entre ellos, bueno, el actual Mauricio Macri. ¿Qué sabes vos de su relación con este mundo más místico o esotérico? Armonización, creo que lo ha reconocido incluso. Pero esto va de la mano también con que cuando se fue el anterior gobierno de Olivos, e incluso creo que cuando empezó a trabajar en la Casa Rosada,
Él notó que había ciertas vibraciones que no se correspondían con las de su agrado, por decirlo. Sí, lo de su agrado. Por lo tanto, creo que hizo, a ver, entre comillas, una especie de limpieza del lugar de trabajo, porque le daba dolor de cabeza, creo. Y después en Olivos, las vibraciones que recibía no eran las adecuadas. Y tanto es así que hubo todo un periodo, digamos así, de renovación total de la quinta de Olivos. Sí, una especie de higiene espiritual y incluso de la fachada. ¿Y vos qué pensás de esto? Quiero decir, de que un presidente haga limpiezas de este tipo más místicas, limpiezas místicas de los lugares en donde ejerce el poder. Yo creo que es inevitable eso. Digamos, es inevitable porque si no lo hace por de motu propio, se lo sugiere a alguien en el entorno. En el caso del actual presidente, esta higiene así de los lugares de trabajo, de los aposentos, tiene que ver con la idea de tener buenas vibraciones y creo que si le hace bien, porque finalmente es una cuestión de, digamos así, de comodidad. Sí, si se siente mejor de ese modo, yo no veo que sea algo para nada negativo, ni tiene algo de secreto, ni ninguna cosa por el estilo. Bueno, aprovechando tu gran introducción, vamos a meter el primer informe del programa. Vamos ahora a ver la relación de Macri con este mundo místico y espiritual. Vean. Bueno. Yo conocí al presidente Macri en el año 1997, me llamó Jorge Alves para limpiar el estadio de Boca Juniors. Entonces, bueno, todo pasaba mal en Boca, estaba todo, iban como sextos, una cosa por el estilo, y entonces me llamó muy preocupado y le conté que había que hacer una limpieza en el estadio. Entonces me dijo que iba a hablar con Mauricio y que lo iban a plantear y que lo iba a ver. Entonces me llamaron por teléfono unos días después y tuve una reunión con el presidente, que entonces era presidente de Boca Juniors. Fue una reunión corta, no fue una reunión muy extensa. Es alguien muy preciso, muy claro en lo que quiere. Me preguntó qué había que hacer, qué era lo importante para arreglar algo de lo que pasaba, de lo que le había comentado Jorge Alves. Le conté, le dije que había que limpiar y me dijo, bueno, perfecto, se hace. Si eso va a ayudar, se hace. Y esa fue la manera en que conocí al presidente. Un colaborador me propuso que, ¿por qué no también incorporaba una armonizadora budista que me iba a hacer bien? Y la verdad que me hizo mucho bien. ¿Qué relación hay del aumento del poder de la gente común y del misticismo de esta gente que va adquiriendo poder? ¿Hay alguna relación proporcional entre esos dos factores? Mirá, en general la gente no cambia, lo que cambia son las circunstancias. Entonces, si vos sos un poco místico, tenés un fondo místico, incluso tal vez no lo percibiste, pero ese fondito está. Cuando las circunstancias se agravan, sea por una situación extrema que te toque vivir, ¿cómo es el poder? Me parece que el poder es una situación extrema todo el tiempo. Entonces ahí esa base, que incluso podía no haber aflorado nunca, aparece. Creo que desde que el mundo es mundo, los reyes y todos los gobiernos se han regido también un poco por el cielo, por las estrellas y por lo que viene un poco más arriba. Cuando se conoce el mundo espiritual, creo que a todos les fascina. O sea, es algo que no tiene como vuelta atrás. Desde que el mundo es mundo, los astrólogos y los videntes y las personas que tenemos contacto con otra realidad, digamos que hemos sido consultados. Me ayudó a conocerme a mí mismo más, me ayudó a liberar energías que uno tiene dentro, una capacidad de hacer, de dar, de recibir, de compadecerse de la agresión del otro, entendiendo que el problema no lo tiene con uno, sino lo tienen ellos mismos. Él lo que hace es armonizarse
y equilibrarse para estar bien y poder tomar las decisiones más concretas, más específicas y de mejor resultado para todos. Que la armonización me hizo mucho bien porque ¿Qué es una armonizadora? es una líder budista que te ayuda a reflexionar y después te genera a través de los cuencos tibetanos y de los gong una capacidad de adentrarte en vos mismo y de conectarte con áreas tuyas de tu cerebro que tal vez no utilizás. Macri, que es un presidente, tipo, por primera vez tenemos un ingeniero, alguien que no viene del derecho, se supone que la ingeniería es una de las profesiones más racionales. Más alejadas al misticismo, una estima. Más alejadas del misticismo, incluso más aún que los abogados. Me parece que el derecho tiene un costado místico, si se quiere, porque el derecho necesita de una apoyatura de creencia, de un dogma en última instancia. La ingeniería son números crudos, puros y duros. Entonces yo me acuerdo que lo conocí hace varios años a Macri en París, creo que esto fue en el 98, y me impresionó como un tipo sumamente racional, por supuesto. Y un Macri prepolítico en ese momento de poder empresarial, digamos. Él venía, mira, coincidimos en un congreso que organizó la UNESCO, que era de jóvenes líderes. Date cuenta cuánto tiempo pasó que éramos jóvenes. Bueno, y él siguió siendo líder y yo me quedé en escritor, afortunadamente. Entonces, yo jamás hubiera dicho que ese Macri que yo conocí en París tenía alguna aproximación al misticismo. Esta meditación, esta reflexión, te ayuda a conectarte con más áreas que te amplían tu capacidad de dar y recibir, que creo que es lo más importante que uno tiene que tener en la vida, ¿no? Una capacidad de escuchar, de dar, de recibir, que finalmente es lo que te ayuda a ser feliz. Me parece que es una persona con conciencia, me parece que está muy bueno que sea budista o que haga armonizaciones con cuencos, porque la armonización con cuencos o una armonización espiritual es equilibrar el campo energético, mental y emocional para poder funcionar en esta realidad tangible que tenemos mejor. Es decir, nosotros tenemos una realidad material y esa realidad material se rige o se mueve de acuerdo a cómo esté nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional. Una armonización espiritual lo que hace es alinear emoción y mente para que funciones en esta realidad de mejor manera. Hay que entender que la felicidad pasa mayoritariamente no por lo material. Lo que define tu felicidad es tu capacidad de realizarte en algo que a vos te apasione, que a vos te gratifique, que está ligado al hacer, el poder compartirlo con otros afectos. No deja de sorprenderme ver un Macri casi con arrebatos budistas, diría yo, ¿sí? Que hizo de alguna forma una limpieza espiritual de la Quinta de Olivos, limpieza que creo que le hacía falta, ¿no? Digo, limpieza en sentido lato, en un punto, y entiendo que, bueno, estuvo fuertemente intoxicada. Durante literalmente llevó una persona que limpiara espiritualmente, se dice, desconozco el término, claro, el aura de la casa, digo bien. Claro, bueno, no sé, espero que haya sido plata bien invertida, qué sé yo. Yo si no lo veo, si no me mostrás la bolsa con los residuos espirituales, ¿qué querés que te diga? Me preguntaban qué le aconsejarías, yo contestaba lo que le aconsejaría y ponían, por ejemplo, sacar todo lo que hubiera en la Casa de Gobierno o en la Casa Rosada, limpiar o hacer una limpieza energética en los lugares, porque siempre que una persona está en un lugar, la carga emocional, mental y energética de la persona queda. Esto pasa para una casa o para una casa de gobierno. Yo dije, yo le aconsejaría sacar esas flores amarillas que tanto y Campiés hicieron en que se dejaban. Hay cosas que las siento y no las puedo explicar, simplemente las siento. Normalmente las flores amarillas se dice que son traición, no me gustan las flores amarillas a mí, no me gusta que me las regalen y no me gusta regalarlas, no me gusta dejarlas a alguien en ningún lugar, pero
no sé, cuando yo me enteré de eso, yo vivo en México, así que yo estaba allá, cuando yo me enteré de eso, yo dije que saque las flores ya. En lo que a mí concierne, yo soy completamente, no solamente descreído, yo soy completamente ateo, digamos, intento no tener ningún dogma que me haga prejuzgar. Pero no dejó de sorprenderme estas declaraciones de Macri, porque además también había dicho que bueno, tenía una suerte, no sé si de guía espiritual, pero sí de alguien que lo conducía hacia un espacio de reflexión íntima. Empecé a hacer armonización y empecé a leer texto budista y lo que vas es profundizando en el conocimiento de uno mismo. Te moviliza la energía de la acción. Y eso es todo muy positivo, la verdad. Y la verdad que a mí me ha hecho bien, me ha hecho bien. Y me parece que con el poder pasa eso. Uno tiene la ilusión de que en el poder uno tiene todo bajo control, que están todas las llaves y el tablero del poder, las activas y desactivas. Bueno, eso no es así. El poder me parece que te genera esa ilusión digamos, omnipotente, pero cuando estás ahí te das cuenta que no, que eso no falla, que tocas los botones y la verdad que no pasa nada. La profecía del hombre gris es algo que escribió Benjamín Solari Parravicini hace muchos años. Él recibía información, hacía sus dibujos, psicografías y ponía la temática o lo que iba a pasar. Hasta ahora todo lo que ha dicho se ha cumplido. Delante de la profecía del hombre gris hay una profecía en donde él dice que una pareja va a dejar destruido al país y detrás de eso aparece la profecía de un hombre de gris que va a aparecer, que va a estar al lado de una mujer, la mujer está sentada, por lo que yo puedo suponer que es Miquetti, y que este hombre va a traer un nuevo sol y va a modificar, pero que van a haber muchas luchas en el medio hasta que esto salga adelante. Apelás a cualquier recurso que no esté de más, digo, porque la verdad es que en última instancia es inofensivo, tampoco la Inquisición. Yo me preocuparía, digamos, si estas creencias más o menos potentes, que en este caso digo, me parecen más bien insignificantes, se quieren imponer sobre las creencias de la gente. Entonces me parece que mientras no entre en conflicto, digamos, la creencia del gobernante con la creencia del soberano, no pasa nada. El tema es cuando entra en conflicto, como pasó en otras épocas de la historia. Tiene que haber una política con espiritualidad, más allá de las diferencias políticas, religiosas, cada uno tiene que conectarse con eso que tiene adentro. En el caso del presidente Macri, él mismo lo ha dicho y lo toma como una cosa absolutamente natural y como parte, no tanto de ese mundo oculto, sino como un mundo bastante habitual en estos tiempos, ¿no? Vamos a hacer el recorrido para atrás y quiero que me cuentes lo que sepa, lo que has escuchado en base a entrevistas y demás de la relación de los Kirchner, tanto Cristina como Néstor, también con este mundo así más paralelo, por decirlo de alguna manera. En el caso de Cristina, no creo que haya tenido relación, digamos así, visible, por lo menos con el mundo místico, aunque alguna vez recordarás que estaba en Olivos hablando con los gobernadores, una de las típicas reuniones, y de repente, por efecto del viento tal vez, se abrió una puerta en el momento, al lado del atril donde estaba, y recientemente había enviudado, ¿no? Y dijo, en un signo de complicidad con todo el auditorio, dice, ¿vieron? Acaba de entrar. Claro, era como, Mirá vos, no como la quedó conocía. claro que estaba apelando a que había entrado como el espíritu del marido muerto. Claro. El pensamiento mágico se manifiesta de otras maneras también. En el caso de Néstor, por el lado de la superstición. La cábala. Acordate cuando asumió Carlos Menem
como senador en el Congreso Nacional y durante su mandato, que le hizo un gesto a su propia esposa, así, y tocó madera. Sí. Hacía estas cosas, por ejemplo, y una cosa muy interesante con Néstor, cuando fue a París, él, creo que solamente estuvo interesado por conocer una sola cosa, que era la tumba de Napoleón. Vos, para ver la tumba de Napoleón, tenés que subir a un lugar y ves el féretro. Ahí abajo, sí. Sí, abajo. Para ver la tumba de Néstor Kirchner, de igual modo, subís por una escalera caracol y también. Y al hacer esto estás haciendo una reverencia, ¿cierto? Bajando la cabeza en señal de pleitesía. Casualidad o no, Casualidad pero algo de eso hay. Bueno, son historias que hacen y que tienen que ver con esta vinculación entre el poder y el pensamiento mágico, o los intercesores, o los que pueden generarte a vos un poder de anticipación, que era lo que decías vos. Sí. Te llevo para el turco, para Menem. Que es otra persona, el primer presidente que tenemos nosotros de otra ascendencia, musulmana, siria, sí. Transformado al catolicismo, porque así transformado al catolicismo, sí. ¿Qué sabés de él? Que entiendo que también debía tener otras cábalas, imagino. Sí. Bueno, yo creo que tenía muchas. Tenía, de hecho, brujas, vamos a llamarlo así, o astrólogas, o, digamos, tarotistas, adivinadoras. Se dice que Menem invocaba en la casa riojana, a veces invocaba el espíritu de Facundo Quiroga. ¿En serio me decís? Bueno, sí. Facundo Quiroga, una persona caudillo, riojano por excelencia, y que tenía unos ojos penetrantes como el que más, y que también forma parte del poder en la Argentina, y que en aquellos tiempos también se decía que tenía, no sé, como un sexto sentido, como algo especial, como algo de indomable. De la Rúa dicen que también alguna astróloga, que no la pegó evidentemente en todo caso, que no la ayudó demasiado. No la ayudó demasiado, tuvo, quién sabe, pero porque nadie escapa a la idea de tener a alguien con poder o sin poder, somos todos que humanos. te arrime, porque en todo caso vos no lo vas a desechar, la posibilidad de que alguien te eche una mano en cuanto a qué va a pasar con este ejercicio del poder que tengo, y sobre todo cómo controlar al propio poder. Exactamente. Esto es fundamental. Justamente por eso quiero aprovechar este momento para que recordemos tu nota también. Y ahora sí, como vieron la relación de Macri con el misticismo, pasamos a Menem, el misticismo y lo esotérico. Ellos a su vez son los brujos de las leyes. Son los que algún día, a pesar de ellos, nos van a ayudar a demostrar que muchas de las cosas que nosotros decimos tienen razón. Ellos trabajan para nosotros en realidad. Como volviendo a la Edad Media, con anterioridad creían los brujos y no los científicos. Con el tiempo los científicos lo codificaron y dieron sus leyes. Entonces los brujos terminaron teniendo razón. Entonces nosotros los brujos tenemos que agradecerle profundamente todo el trabajo que hacen para nosotros. Para mí la evidencia es algo de verte como te estoy viendo. A veces me ocurre, no siempre. Y bueno, con el señor presidente me ocurrió de verlo con la banda puesta, simple. Entra en el terreno de lo misterioso. No es misterioso para nada. En determinado momento me lo presenta en una reunión, en una fiesta, te digo, antes de la década del 60 te estoy hablando. Alguno de nosotros va a ser presidente y de ustedes no. Aquel riojano que está allá, ese va a ser presidente. ¿Cuándo? ¿Qué sé yo? Como para el 90. Y ahí quedó todo. Menem también tenía sus brujas, las famosas brujas de Menem, que las tenía y muchas. Yo fui tapa en el New York Times donde decía la bruja, el titular de la tapa era la bruja de Menem. No es un mito, no es una leyenda, él tenía como
brujas y Sí, tarotistas que lo tenía asesoraban. brujas, tarotistas y además tenían un lugar, casi diría yo, con el peso de la voz de un ministro. Él escuchaba mucho a las tarotistas. ¿Te resulta peligroso eso así en términos de política y manejo de un gobierno? No es que el misticismo me resulte peligroso en sí. Me parece que en el misticismo siempre puede estar la mecha que convierta esa creencia en algo diferente. Yo adoro a Menem. Yo adoro, es más, como yo soy artista plástica, cuando yo lo conocí a Menem, que me invitó a La Rioja a hacer una exposición, yo hice una muestra que se llamó La Pasión de mi vida, que era el rostro de Menem, era gobernador en esa época, yo lo hacía ya presidente. Él me invitó a la residencia de gobernadores en La Rioja y cuando yo entré, siempre recuerdo esto que fue muy gracioso, yo le mandé un cuadro de regalo mío, poniéndole atrás que él iba a ser el futuro presidente. Y cuando llegué a la residencia de él, de La Rioja, él me abrió las puertas y apagó las luces para que se vieran dos cuadros. Y te va a sorprender lo que te digo. En una luz iluminaba un cuadro mío y en la otra el poema de Antonio Esteban Agüero, Yo presidente. Yo me di vuelta y leí el poema de memoria, obviamente, pero en vez de poner Antonio Esteban Agüero dije Carlos Saúl Menem. Si esa creencia, como te decía antes, se convierte, digamos, en algo tan poderoso que entra en colisión con otro grupo, con otra minoría u otra mayoría, entonces ahí eso sí hace explosión, quiero decir, como lo que vimos en tantos lugares. Por ejemplo, insisto, en la Alemania nazi o en la época de los 70 durante el gobierno de Perón. Yo soy coaching, digamos, de político, para hacerlo más fácil. A ver. Entonces, le digo como la forma de vestirse, la forma, si es mujer, de maquillarse, la forma de comportarse, la forma... Viste que la mayoría de la gente cuando habla mueve las manos, y uno por mirarle la mano a la persona o que tiene en la mano no escucha la voz de la persona. Sí. Entonces, fíjate que yo les digo, bueno, si no puede dejar de mover las manos, tome una lapicera, un papel, algo para intentar no perder tanta energía en la charla. Que sea puntual lo que va a decir. En su momento le dijiste, ¿va a ser presidente? Sí. ¿Pero así con una fecha o cómo fue? ¿O va a ser al con futuro? Todo, yo puedo decir fecha, hora, todo lo que se te ocurre. ¿Con todos los datos? Con todos los datos. ¿Y Menem preguntaba todo eso? No, no pregunta nada. Él es cáncer. Es muy cerrado. Ah, mira vos. Y muy respetuoso. Eso es importante que la gente, viste que la gente te indaga, te vuelve loca de cosas. No, es respetuoso, eso es importantísimo. Y si ves la tapa de la revista Noticias, dice, Menem se va a volver a casar. Y él dijo que no. Lo que desespera a los presidentes es el futuro. Y para eso las brujas y para eso las tarotistas, para que le digan qué va a pasar mañana y cómo poder de alguna forma anticiparse, claro, y tener el control de eso que es incontrolable, que es el futuro. Bueno, y vamos a ir dejando atrás este bloque, quedaron detrás nuestro las brujas de Menem, pero nos vamos a meter quizá en uno de los capítulos más oscuros y siniestros de la historia nacional. En el próximo bloque nos vamos a ocupar de nada más y nada menos que del brujo López Rega. Así que aguántense la pausa, que a la vuelta todavía queda lo peor de la historia nacional y quizá lo más interesante del programa. Quédense ahí. Seguimos en este segundo bloque del especial dominguero, seguimos tomando acá un cafecín con Marquich. Me empiezo a sentir cómodo con el ambiente, ya me siento poderoso. Todavía no me siento tentado con la parte mística. Cruzá los dedos. Cruzá los dedos. Pero bueno, quiero llegar quizá al político, al poderoso más místico que hemos tenido en nuestra historia contemporánea, por lo menos, que es el siniestro, el brujo, López Rega. Pasó a la historia, ¿no? Como el nombre del brujo. Directamente. Sí, despectivamente se lo decía. Y verdaderamente López Rega tiene una carrera asombrosa, tanto en lo siniestro, digamos así, que tiene que ver con
con que fue el creador de la AAA, que mató por lo menos a 1000 personas directamente, inauguró con él, fue la cabeza visible del comienzo del terrorismo de Estado, nada menos. La patada inicial. Sí. He venido a ver a muchos amigos, he venido a darle un abrazo del general a todos los amigos que tantos años han luchado dentro del movimiento, he venido a mirar un poco para que la realidad sea verdadera. López Rega también era parte de la orden de los Rosacruces y también hacía ritos umbandas. Por ejemplo, en el año 70 él va a Brasil, a Porto Alegre, a un rito que se llama Candomblé, donde estaba el Wilson, que era como el maestro candomblé de los umbandas de esa región. Y entonces López, como parte del rito, se pone debajo de un buey que le cortan el estómago y toda la sangre cae sobre la calva de López Rega, y después se va como a una carpa o a un lugar cerrado y permanece 7 días con un cuenco de agua y un cuenco de arroz, y solamente con esa idea de ser de alguna manera el hombre que va a salvar a la Argentina, ¿no? Con esa sangre disecada sobre su cuerpo del buey, López sale de ahí con un ímpetu nuevo de que llegara a ser el salvador de la Argentina. ¿Cómo vive la realidad argentina? Bueno, el pueblo lo ha encontrado en un estado de tristeza y de necesidad muy grande que no coincide con la grandeza nacional. El breve periodo que le tocó gobernar a Isabel Perón, él fue de alguna manera la persona que le puso los ministros, que le armó el gabinete, y que en algunos discursos de Isabelita que están grabados por la televisión, Isabelita habla y él atrás está como diciéndole qué cosas tiene que decir. Susurrando el discurso, digamos. Sí, y en otro momento se lo ve parado frente a, digamos, detrás de Isabel, moviendo los labios como anticipándose al discurso. El alma de este pueblo trabajador es agradecida y respetuosa de quienes la sirven, buscando la unidad y el trabajo fecundo en una verdadera comunidad organizada. Isabel se sentía muy afectada frente al mito y el símbolo que representaba Evita dentro del peronismo y por su personalidad. Y como Evita no pudo ser candidata a la vicepresidencia, de alguna manera el cuento de López era que iba a llegar a la vicepresidencia. Y eso se lo dice en el año 65, es decir que 9 años después ese cuento funciona. Obviamente no funciona por el arte mágico de López Rega, sino por la dinámica del peronismo. Pero a López Rega le servía porque llega en el año 74 a vivir junto a Isabel en el primer piso de la residencia de Olivos y se pega junto a ella y arma como un blindaje durante casi un año, donde López Rega se convierte en la figura de mayor poder de la Argentina después de la muerte de Perón y en un ciclo de violencia política que antecedió al golpe de Estado de 1976. ¿Usted cree que el gobierno argentino tiene realmente buena voluntad para las elecciones? Bueno, no puedo dudar de una cosa hasta que no la vea realizada, ¿no? López Rega tuvo una formación espiritual en los años 50 con una maestra que se llamaba Victoria Montero, y a partir de ahí empezó a trabajar el desarrollo de las ciencias ocultas, escribir sobre sus conocimientos espirituales, y eso lo une con una logia que se llama Anael, que es una logia político-esotérica que pensaba que había 3 vértices en el mundo, 3 vértices magnéticos que iban a propender a la liberación mundial, que eran América, África y Asia. Entonces se llamaban los vértices de la AAA, que después va a tener otro tipo de manifestación, obviamente, en la vida de López Rega en los años 70. Pero a través de esa secta político-esotérica, López Rega se vincula con Isabel Perón porque en el año 1965 Isabel viene a la Argentina y esta Anael la recibe en una casa en Caballito.
que hace López Rega a partir de ese momento es tratar de transferir el espíritu de Eva Perón en la personalidad de Isabel. Entonces, al cuerpo de Eva Perón se coloca cabeza a cabeza el cuerpo de Isabel, y López Rega inicia una serie de pases mágicos como medium para lograr que a través de las vibraciones cósmicas ese espíritu logre ser transferido. Eso obviamente, López Rega hace todo ese trabajo a 15 metros de donde estaba el dormitorio de Perón. Esto lo ve el delegado de Perón, que en ese momento se llamaba Paladino, y trae esta historia a Buenos Aires, donde empieza a trascender que López Rega, además de ser el secretario de Perón, tenía de alguna manera veleidades de brujo, pero sobre todo tenía una ascendencia sobre la personalidad de Isabel, que empieza a ser ya un factor político cuando Perón e Isabel regresan a la Argentina. Casi inmediatamente a esta transferencia del espíritu de Evita al cuerpo de Isabel, visita la casa de Perón Carlos Spadone, que era un empresario, y se le ocurre ir unos días a Marbella con López Rega, que estaba muy debilitado físicamente por todo este trabajo que le insumía la transferencia del espíritu, y él ya le manifiesta que se siente un ser superior, Mahoma, Jesús. Entonces Spadone, cuando lo escucha, decide volver y denunciar frente a Perón, frente a quien es su secretario, que puede ser, lo califica de demente directamente. Y Perón le dice que ya sabe de todo esto, convivía con eso, pero lo toma con resignación y le pide disculpas a Spadone por no haberle avisado de quién era López Rega. De esto estamos hablando de fines del año 71. En septiembre de 1971 llega el cuerpo de Evita a la residencia de Puerta de Hierro. Perón estaba muy enfermo ya y le delega la presidencia a Isabel, que hace una reunión de gabinete por la mañana, y después llega la información de que Perón se está descomponiendo y que se había caído de la cama. Entonces va el médico de Perón, que era ministro de Educación, que era Tayana, estaba el padre Poncio en ese momento, que en la casa, en la residencia de Olivos, y bueno, y está medio gabinete viendo cómo se está muriendo Perón. En el monitor telemétrico aparece una imagen de fibrilación ventricular. La enfermera dice que, Norma Bailo dice que Perón dijo, percibió que perdía. Digo, esto se acabó, dice que dijo eso. Y bueno, perdió el conocimiento. Empezamos lo que es una reanimación en el suelo con un montón de cosas dispersas, en un lugar grande como este. Gas, algodón, catéter. Y como si fuera a esta distancia allá, toda como una platea de gente que estaba mirando. Ojo, miraron una resucitación, mucha gente, a Perón no, estaba Isabel, y llegaron Liotta, Tayana, llegaron todos. En 15 a 20 minutos llegaron todos. Y ahí López Rega me llama aparte. Y ahí yo entro en lo que es el dormitorio de él. Lo único que había era incienso. Había incienso en los pasillos. No sé qué significado tendría, pero bueno, es una hierba aromática ceremonial, creo yo, el incienso. Y entonces me llama y me dice, si lo sacás, te hago conde. Y cuando ya se ve que clínicamente Perón estaba muerto, interviene López Rega, lo toma de los tobillos, elabora algunos mantras, algunas frases monótonas, lo toma de los pies y le dice, Faraón, no te vayas, y lo intenta, explicando que lo intenta retener, con todos sus esfuerzos, retenerlo en la tierra, frente a todo, en el momento dramático de la muerte de Perón, López Rega clamando, Faraón, no te vayas, y diciendo que varias veces había sucedido esto y él lo había retenido en la tierra.
había que decir que Perón se había muerto. Isabel dijo, está bien, como que se dieron cuenta, está bien, tu papá, está bien, idiota, está bien. Bueno, tenemos que fijar una hora, 13-15 horas, y paramos de resucitar. ¿Cómo era la escena? Todos nos pusimos a llorar. Después, cuando por cadena nacional Isabel informa sobre la muerte del presidente de los argentinos, 2 horas después, también por cadena nacional, repite lo mismo que Isabel, confirmando la información que había dado Isabel, pero como una muestra de poder, como diciendo acá el nuevo hombre fuerte de la Argentina voy a ser yo. Es decir, confirmando lo que había dicho de alguna manera su discípula espiritual, a quien ella había conocido hace 10 años. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país. López podía contener a Isabel en base al discurso esotérico. Le daba a Isabel en un mundo complejo como era, e inacible como el de la política, López Rega le daba una mayor seguridad para controlar su ansiedad de a todo aquello que no podía manejar, que era el mundo de Perón, ¿no? del cual ella había llegado en 1955 de manera casual en una playa de Panamá. Entonces, al tener a López Rega 10 años después como secretario, le permite como una afirmación a introducirse en el mundo de la espiritualidad y de la política. Después, el que la elige vicepresidenta a Isabel en la fórmula con Perón es el Partido Justicialista, no es López Rega. Pero de alguna manera toda esa predicción que hace López Rega a Isabel se cumple. Yo creo que la política y el poder tiene zonas paranoicas que son casi incomprensibles para sus propios protagonistas. Entonces, los propios protagonistas no pueden asir de alguna manera el control de ciertas cosas y buscan en el ocultismo, en armonizadores, el arte de vivir, es decir, todas situaciones que van más allá de lo racional para buscar una armonización de la personalidad, del destino de la política que le ayude a comprender en una zona constantemente resbaladiza donde hay choques de intereses constantes, económicos, políticos, sociales. Entonces eso lo buscan algún tipo de control que de alguna manera piensan que puede ir más allá de lo racional. Isabel de alguna manera queda deslumbrada por López Rega porque es el que tiene conocimientos esotéricos y ocultistas más cercanos, y hay que comprender también que Isabel había sido por una familia ocultista, la familia Cresto, que era de Corrientes, y entonces todas las palabras de López Rega tenían una resonancia diferente. Finalmente viene una decadencia abrupta económica en el gobierno, la violencia mezclado con la incapacidad de Isabelita para controlar y problemas físicos que tiene, de tal modo que José López Rega dejó de ser López Rega, la persona importante, para pasar a ser el brujo. Y el brujo prácticamente entró en una decadencia tan grande y un desprestigio tan importante que inmediatamente fue prácticamente desalojado del poder. Isabelita lo nombró como embajador itinerante, una cosa como que se lo tuvo que sacar de encima y se fue a una misión por el mundo que no tenía destino, que no tenía nada. Y ahí quedó. Pero de tener todo el poder pasó a no tener nada y a ser un vagabundo, una persona errante sin geografía de escape, porque finalmente, después de muchos años, fue juzgado en tiempos de Alfonsín
y fue apresado en Miami. Él vivía alternando entre las Bahamas y Miami, y fue apresado y después estando detenido acá y a la espera de que sea juzgado por sus crímenes, murió por los problemas físicos que tenía. Bueno, y me quedé acá en la soledad del poder. Seguimos acá en el Club del Progreso y empiezo a sentirme cómodo en las instalaciones, pero para ustedes hay una mala noticia y es que se viene una breve pausa. Y les voy a pedir a todos que contengan un poco la ansiedad y que se queden, porque en el próximo bloque nos metemos a fondo con la maldición de los gobernadores. Así que ya les dije, breve pausa y nos volvemos a ver a la vuelta. Bienvenidos todos a este tercer y último bloque del especial dominguero. Como les dije al final del segundo bloque, ahora nos vamos a ocupar, antes de despedirnos, de la famosa maldición de los gobernadores. Esta historia donde supuestamente ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires podía llegar a ser presidente hasta que un brujo metió la mano y logró torcer la historia. Por supuesto, eso va a quedar al final de la nota a juicio de cada uno de ustedes que está del otro lado de la pantalla. Así que, aprovechando este momento, yo me voy a retirar, los dejo con la última nota del programa y yo me voy del Club del Progreso. De paso los invito, está espectacular, no saben la cantidad de cosas y pedazos de historia que hay para conocer. Pero sí, ya la conocería suficiente, yo me retiro y me vuelvo a mi casa. Señores, buen domingo, nos vemos el domingo que viene en otro especial dominguero. La maldición de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, que efectivamente ninguno ha llegado a ser presidente. Yo entiendo que tiene una explicación política, y eso, no hay magia y no hay tal. No hay esoterismo de por medio. No. Y cuando uno ve, digamos, los sucesivos gobernadores que tuvo la provincia de Buenos Aires, con alguna excepción, yo creo que la provincia de Buenos Aires es una máquina de destruir gobernadores. Es decir, es una picardía de carne. Los brujos de Chávez relata cómo un presidente obsesionado con el poder le pide a su bruja que le eche las cartas para ver cómo le va a ir el día o para saber cómo le está yendo la conspiración, y poco a poco la asertividad es la que lo lleva a él a convencerse de que estas cosas funcionan realmente. Todas las versiones coinciden en que lo hizo en Cuba con un grupo de babalaos cubanos. Hugo Chávez hablaba con una persona que tenía al lado y que decía que era Simón Bolívar, y siempre el pollo y el plátano que dejaba era para supuestamente el provecho del Libertador. Todas esas historias fueron contadas y de ninguna manera fueron desmentidas nunca por el propio Hugo Chávez. Los propios custodios del Palacio Presidencial me terminan confesando que allí efectivamente se realizan sesiones de espiritismo, tal como me lo había informado el primer babalao venezolano que yo entrevisté para esta investigación. Cristo del 11 de abril, corazón de rosa y de millones de corazones, amor sublime, amor supremo. Chávez no solo utilizaba la santería, sino también todo tipo de supersticiones de sus allegados para intentar generar simpatías a su favor. Y bueno, ese recorrido termina prácticamente con la exhumación, ¿no?, de los huesos de Simón Bolívar, que algunos de sus detractores interpretan como que le cayó la maldición de Bolívar al exhumar su cadáver. Ese momento en el que él habla con Bolívar y le pregunta si esos huesos son de él, y Bolívar le responde a través de su voz. A raíz de la exhumación de los huesos de Simón Bolívar, algunos
de los altos jerarcas del chavismo comienzan a sufrir muerte violenta, otros una muerte más dolorosa y lenta, como el caso del propio Hugo Chávez. Y comienza a surgir en el imaginario colectivo de que ese acto tal vez pudo haber ocasionado una consecuencia nefasta sobre todos los que organizaron ese acto, y que la maldición del espíritu de Bolívar, así se llama y se conoce popularmente, pudo haber caído sobre el chavismo. A los empleados públicos no se les exigía pertenecer a ninguna religión, pero ellos, al ver que su jefe era santero, creían que al ellos ingresar en la santería estarían mejor vistos por sus superiores. Nicolás Maduro, entre muchas otras cosas, hereda también de Hugo Chávez ese carácter profundamente supersticioso. Él dice que él era una persona escéptica, que no creía en nada, hasta que conoció a Hugo Chávez. Él materializa sus supersticiones. Hugo Chávez se le aparece a Maduro en todas partes. Se le apareció en el metro, en el cuartel de la montaña, hasta en forma de pajarito. Yo entré a una capilla chiquitica, como a las 8 de la mañana, 8:30, y de repente entró un pajarito chiquitico y empezó a silbar. Un silbido ahí, bonito. Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición. El castrismo utilizó esta debilidad de Hugo Chávez y del chavismo, creyente en la santería, en estos temas espirituales, para tejer una red de inteligencia. Fidel Castro, viendo en Hugo Chávez ese carácter profundamente supersticioso, lo rodeó de babalaos no solo a él, sino a los gobernadores, a los jefes de la policía, a los militares, para tener un control cercano sobre ellos. De modo que estos babalaos cubanos, que llenaron con su presencia todos los estamentos políticos en Venezuela, no solo eran los consejeros espirituales de los jerarcas del chavismo, sino que también eran los espías. A través de estos consejeros espirituales, Cuba tenía un control absoluto, completo, rotundo, total, de lo que estaba sucediendo en la alta jerarquía del chavismo.